Mi nombre es Juan Carlos Cortés, hago parte del programa de agronomía de la UNAV y vamos a dar inicio a una presentación de microbiología de suelos que tiene que ver con explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Explica de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta menciona 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Bueno, como sabemos, los tipos dependen de las especies presentes, del tamaño de sus poblaciones y del estado fisiológico del microorganismo en su hábitat. La velocidad de la actividad microbiana tiene que ver con los nutrientes y las condiciones de crecimiento del ecosistema. Como sabemos, hay 3 recursos del crecimiento microbiano, que es el carbono orgánico, el nitrógeno orgánico e inorgánico. También están los macronutrientes, como tenemos el potasio, el magnesio. Las condiciones que influyen en el crecimiento microbiano son, digamos, el clima, la temperatura, tiene que ver con el potencial hídrico que se halla y el pH que tenemos. La diversidad de las especies microbianas en un ambiente, una comunidad, está expresada por la riqueza y la abundancia, donde la riqueza tiene que ver con la cantidad de especies diferentes y la abundancia es esa cantidad de esa especie. Mientras mayor riqueza haya, es decir, hay una mayor abundancia de alimento. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de la energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Como podemos ver en la gráfica, pues, hay una entrada de energía que es el sol, que llega a los productores primarios que son las plantas. Posteriormente, estos productores tienen un tema de desecho que llegan a los descomponedores como son los hongos y bacterias, y eso se convierte en nutrientes minerales que son tomados por las plantas. Asimismo, los consumidores primarios como los consumidores secundarios, pues también tienen una cantidad de liberan energía donde llega a los descomponedores. Esto es un flujo de energía donde entra energía y sale calor. El concepto de microambiente empleado en el ejemplo de microambiente oxígeno a la Tierra. Bueno, el microambiente está pues, relacionado con ese ambiente local reducido de los microorganismos, que está relacionado con su tamaño y su funcionalidad específica. Como sabemos, por ser un tamaño tan pequeño, sufre variaciones físico-químicas por algunas alteraciones. Un ejemplo muy claro es las concentraciones de oxígeno que se muestran en las partículas de suelo. Sufre alteraciones drásticas, uno por un periodo de intensa respiración microbiana, otro puede ser por alteraciones causadas por el viento, la lluvia o por animales del suelo. Es decir, por ese tamaño tan pequeño, sufre alteraciones físicamente. Defina rizósfera y argumente su importancia y el efecto rizosférico. Bueno, como sabemos, la rizósfera es la zona especializada entre las plantas y los microorganismos. Es allí donde se desarrollan las raíces, donde se hace esa interacción, donde actúan como un solo eje o un solo ecosistema. Su importancia pues, radica en que allí se desarrolla pues, el aumento de biomasa útil para las plantas. En cuanto al efecto rizosférico, es el resultado que produce esa interacción entre las raíces y las plantas con los microorganismos, estableciéndose como un solo microorganismo donde hacen una interacción y pueden trabajar de manera conjunta. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Bueno, como sabemos, los factores que rigen el grado microbiano están dados por las condiciones de su microambiente relacionadas con temperatura, pH, humedad, disponibilidad de oxígeno, nutrientes orgánicos e inorgánicos. Y el tipo de actividad microbiana tiene que ver con las condiciones de los microorganismos presentes relacionadas con su hábitat, con sus condiciones físicas y químicas encontradas. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Pues la diversidad microbiana del suelo, la abundancia y la biomasa juegan un papel fundamental porque mantienen las funciones esenciales del suelo, la salud del suelo, la renovación de carbono y nutrientes, y de acuerdo a nos da el índice de fertilidad del suelo y la productividad del ecosistema.
Nombre 5 grupos microbianos y su función. Bueno, las bacterias solubilizantes las encontramos en ecosistemas naturales y constituyen el 40% de la población cultivable de las bacterias del suelo. Tenemos las bacterias nitrificantes y desnitrificantes, las encontramos en los bosques tropicales y lo que nos ayudan es a tomar al nitrógeno atmosférico que no es asimilable por las plantas y dejarlo disponible para que éstas lo pueden tomar. Las bacterias ectomicorrizo los encontramos en bosques boreales, pastizales y ecosistemas de sabana y generan una simbiosis con la raíz de la planta donde hay una mayor absorción de fósforo. Tenemos hongos micorrízicos que los encontramos en bosques boreales, pastizales, ecosistemas de sabana y es proporcional a la resistencia de las plantas contra enfermedades, sequías y contra estrés ambientales ocasionados por ecosistemas degradados. Tenemos las bacterias endofítico N-Ficin, que las encontramos en sabanas tropicales, algunos pastizales y bosques tropicales y nuestra funcionalidad es mejorar el crecimiento y la competitividad de las plantas hospedantes. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Pues los factores que gobiernan esta es la variabilidad climática, los tipos de uso de la tierra y la composición de la vegetación dominante. Como podemos ver en la gráfica, tenemos residuos agrícolas, residuos industriales, residuos urbanos, residuos ganaderos, con todo esto, con la interacción con el sol, nos genera la biomasa. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo de bosques tropical seco. Bueno, el principal reservorio es la biomasa microbiana que constituye la fuente de nutrientes claves disponibles para la supervivencia de los vegetales. Es el caso de los ejemplos de bosque secotropical caducifolio, la extracción de nutrientes de las hojas senescentes y su inmovilización en la biomasa microbiana del suelo se ha considerado como las adaptaciones conservadoras de nutrientes en respuesta a escasez de nutrientes y por tanto constituye la fuente de nutrientes disponibles en esos ecosistemas. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado, porque este es el impulsor importante del funcionamiento de los ecosistemas y puede considerarse como el indicador biológico clave sensible en las perturbaciones debidas a las alteraciones del suelo. La proporción de la biomasa microbiana del suelo a los nutrientes orgánicos totales puede considerarse como un parámetro confiable para el éxito de la rehabilitación de las tierras degradadas. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la biomasa microbiana del suelo? Podemos concluir que la rápida recuperación del suelo se puede lograr con la forestación de plantaciones mixtas en asociación con bioinoculantes articulados, que estos pueden aumentar la presión para mejorar la biomasa microbiana y la productividad del ecosistema. También una combinación planta mixta biotolerante al estrés, los inoculantes y las enmiendas orgánicas de restauración puede generar una asociación que mejora los nutrientes del suelo y en consecuencia restablecer la productividad del ecosistema. Teniendo en cuenta pues, que no podemos integrar otros microorganismos diferentes porque pueden alterar los que ya existen allá o autóctonos. Y la biomasa microbiana del suelo puede ser un engranaje perfecto en el funcionamiento de los ecosistemas, pues este nos indica la salud del suelo y la sostenibilidad ambiental.